Bienvenidos a Academia Wolframio. Hoy vamos a estar viendo la unidad de trabajo y energía. Primero vamos a hacer un repaso de todo lo que deberíamos conocer para la unidad de trabajo y energía. Por ejemplo, recordar las leyes de Newton. Deberíamos empezar a recordar las leyes de Newton. Las leyes son 3. Entonces tenemos la primera que nos habla de la inercia. La primera ley nos habla de la inercia. Generalmente uno siempre recuerda la expresión pero no recuerda la definición. Entonces ahora vamos a ver las dos cosas. La primera ley nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Pero por qué eso sucede? Es lo que nos deberíamos preguntar. Vamos a decir que todo cuerpo permanecerá en reposo moviéndose a velocidad constante en línea recta a menos que una fuerza externa lo haga cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Uno, que esto se debe a que está en reposo. Y 2, nos dice que se mueve pero a velocidad constante. Entonces podemos movernos a velocidad constante y por lo tanto en aceleración 0. Entonces, ¿cuándo va a suceder que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0? Cuando está en reposo o la velocidad es constante. Después en dinámica van a ver que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 porque está en equilibrio. Pero eso ya es dinámica. No es lo que nosotros estamos tratando de ver ahora. Después, la segunda ley nos habla de que la sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y nos dice que si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de aceleración es la misma que la de la fuerza neta. El vector de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. También en muchos lugares van a encontrar de que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, lo que quiere decir que si la fuerza va a la misma dirección, la aceleración va a la misma dirección. Entonces eso a tenerlo en cuenta. Y por último, la tercera ley de Newton nos habla de una acción y reacción. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre A, entonces una reacción. Opuesta, estas fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos. Lo que quiere decir que yo lo puedo poner como la fuerza AB es igual a menos la fuerza BA. Lo puedo escribir de esa forma. Entonces ahí vamos a poder encontrar esa relación que nosotros podemos tener con eso. Bien. Entonces, también lo otro que me gustaría que pudiéramos repasar antes de entrar al concepto de trabajo y energía son los tipos de fuerzas que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo. Las fuerzas de campo generalmente lo vamos a obtener cuando hagamos la ley de Coulomb, que se da para las fuerzas electrostáticas o campos, fuerzas de campo también se les van a poder estar llamando. Que es más que nada lo que se ve en física 2, que es todo lo que tiene que ver con electrones, con protones, con cargas puntuales. Y las fuerzas de contacto tienen que ver cuando implica contacto directo entre dos fuerzas. Por ejemplo, podríamos tener la fuerza, tipo cualquier tipo de fuerza que se le pueda aplicar a un cuerpo, tensiones, y las fuerzas de fricción o fuerzas de rozamiento. Entonces eso también se va a tener en cuenta. Si nosotros hacemos un repaso y tenemos un cuerpo acá, se le puede esto aplicar un diagrama de cuerpo libre y a la misma vez a un cuerpo se le podría acá ya hacer los ejes de coordenadas que nosotros podríamos tener. Y si yo acá tengo una fuerza F, yo a esta fuerza también le puedo aplicar, por ejemplo, la descomposición de la fuerza en X, fuerza en Y. Y a la misma vez, si queremos, podríamos dibujar otro tipo de fuerzas que generalmente siempre están asociadas. Por ejemplo, el peso, la normal. Y si esto se estuviera moviendo y tuviera una fuerza de fricción, también tendríamos una fuerza de fricción, que es opuesta al movimiento. Como para recordar también la fuerza en X puede ser calculada como fuerza por el coseno del ángulo alfa y fuerza Y va a ser fuerza por el seno del ángulo alfa.
Si yo quiero encontrar la fuerza resultante, voy a hacer la sumatoria, va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de la fuerza de x al cuadrado más la fuerza y al cuadrado. Y si quiero encontrar ese ángulo, haría el arco tangente de la fuerza en y sobre la fuerza en x. Eso es lo que yo podría estar encontrando. Bien. Ahora sí nos vamos a ir y nos vamos a centrar un poco más en lo que es el trabajo. ¿Qué sería el trabajo y cuál es la fórmula en cómo lo vamos a poder encontrar y cómo es la fórmula en cómo lo vamos a poder resolver y cómo se relaciona con el tema de la energía? Entonces, vamos a irnos en un caso, y acá también hay que tener en cuenta muy bien lo que serían las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Vamos a ver entonces trabajo. Yo tengo un cuerpo que se va a estar moviendo, supongamos en línea recta, aunque esa línea me salió media chueca, pero se va a estar moviendo en línea recta. Yo a esto le voy a estar aplicando una fuerza, por ejemplo una fuerza horizontal, y yo quiero que se mueva hasta acá. Si yo parto de esta posición y llego a esta posición, entonces el cuerpo tuvo un desplazamiento, un delta X, ¿cierto? ¿Y quién se lo estuvo dando? ¿Quién hizo que ese cuerpo se moviera? Esa fuerza. Entonces nosotros vamos a decir que el trabajo va a ser igual a la fuerza que yo necesito para mover ese objeto por el desplazamiento. En principio es esa fórmula, pero si ustedes ven esto, el desplazamiento y la fuerza son paralelas. Entonces tendríamos esa fórmula. Tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores y un producto escalar entre dos vectores nos da como resultado un número. Por lo tanto, el trabajo sería una magnitud escalar. Y eso es algo muy importante de notar, es una magnitud escalar. Pero ¿qué pasa si ahora nuestra fuerza tuviera un cierto ángulo? Por ejemplo, yo hago el sistema de coordenadas, tengo eje X, tengo eje Y y yo tengo este ángulo alfa. Si yo tengo un ángulo, entonces el trabajo ya no se comporta de la forma que nosotros estábamos diciendo recién, sino que vamos a decir que es la fuerza por ese desplazamiento por el coseno del ángulo alfa. Eso también, ya después, esto van a ser valores y no van a ser vectores. Entonces, ahí, en este tipo de fórmula, ya no se le va a poner que la fuerza del desplazamiento son vectores, sino es la magnitud en la que nosotros vamos a estar midiendo eso. Si la fuerza es de 8 newton, listo, es 8 newton y no le ponemos que es un vector de 8 newton. Entonces, bueno, pero igual sigue siendo lo mismo, que el resultado de todo esto nos da una magnitud escalar. Entonces, habría que ir relacionando con la segunda fórmula, que es la que escribimos acá, qué signo puede tener el trabajo y cómo lo vamos a ir encontrando. El trabajo puede ser mayor a 0, o sea que puede ser positivo, siempre y cuando el coseno del ángulo, ¿qué es lo que vamos a decir? Porque el coseno del ángulo tiene que tener algún valor, pero el ángulo en sí también. Entonces por ahí está bueno analizar el ángulo. El ángulo tiene que estar entre 0 y 90 grados, ¿cierto? Ni tomar 90 grados ni tomar 0. Y después el trabajo es igual a 0 cuando el ángulo es 90 grados. O sea, cuando el ángulo es 90 grados, el trabajo sería 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados, ¿ustedes qué harían? Lo utilizarían en la calculadora, estoy buscando acá una. Ustedes agarran en la calculadora y ponen coseno de 90 grados. Su calculadora debería estar en decimales, no en radianes, tengan en cuenta eso. Entonces se fijan y les queda 0. ¿Qué quiere decir? Que esto es 0. Si ustedes tienen el trabajo igual a la fuerza por el desplazamiento, por el coseno de 90 grados, al ser esto 0, todo es 0. Entonces en ese caso el trabajo sería 0. Si ustedes calculan el coseno de 0 grados, nos queda 1. Por eso acá, si bien yo no les marqué el menor igual, acá si quieren pueden decir, bueno, ¿qué pasa si yo tomo un ángulo de 0 grados? ¿Esto cómo me va a quedar? Y con 0 grados, mira, es el trabajo, la fuerza.
por el desplazamiento por el coseno de 0 grados. Esto de acá es 1, entonces ¿qué me queda? Fuerza por desplazamiento directamente. Y nos va a quedar positivo también. Entonces, bueno, el 0 sí lo podrían tomar en ese caso, no se los puse recién. Si quieren lo pueden tomar. Yo porque les tomé la fórmula que tenían antes, por eso ahí no se los menciona. ¿Y qué pasa si el trabajo es menor a 0? Quiere decir que es negativo. ¿En qué ángulos yo tendría eso? Y entre 90 y 180 grados. Entre 90 y 180 grados yo tengo eso. Obviamente que 90 no puede ser porque si es 90 el trabajo es 0. Pero ¿qué pasa con 180 grados? Ustedes se van de nuevo a la calculadora y ponen coseno de 180. Les queda el coseno de 180, les va a quedar menos 1. O sea que ese valor sí lo podrían tomar. ¿Por qué? Porque el trabajo les va a quedar trabajo igual a la fuerza por desplazamiento por el coseno de 180. Al ser esto menos 1, entonces me va a quedar menos la fuerza por el desplazamiento. Independientemente de los signos, está bueno saberlo, pero en un ejercicio se pueden dar cuenta sin conocer esto, solamente que ya teniendo la teoría que les tiene que quedar positivo, si el ejercicio les queda negativo, dicen, algo está mal, la teoría me dice que me tiene que haber quedado positivo, hay algún signo que he puesto mal. Entonces por eso está bueno conocer el tema de cómo les tendría que quedar el trabajo, en qué signo les tiene que quedar el trabajo. Después vamos a estar relacionando lo que sería trabajo y energía cinética, porque tienen una correlación, entre sí, energía cinética. Bien, ¿qué pasa? Este sería el teorema del trabajo y la energía, que vamos a decir que el trabajo efectuado por una fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula. ¿Eso qué me está diciendo? Porque siempre, si se fijan en las definiciones, por ahí se los dicen de forma muy compleja, pero si ustedes lo van desglosando poco a poco, se van a dar cuenta que no es tan así como parece. El trabajo de una fuerza, un trabajo efectuado por una fuerza sobre una partícula, significa que algo estamos moviendo, una partícula se va a estar moviendo, por lo tanto va a realizar un trabajo, es igual al cambio de energía cinética de la partícula. O sea que el trabajo va a ser igual al cambio de la energía cinética. Generalmente yo, por lo menos, y algunas bibliografías, la energía cinética la ponemos con K. Pero si no, ustedes ponen energía cinética sí, no hay ningún problema, significa lo mismo. Entonces, y ese delta que tenemos acá significa que es, por ejemplo, eso que tenemos ahí pintado final menos eso mismo inicial. Significa que es una diferencia de lo final menos lo inicial. Entonces, en este caso, como lo tenemos acá, yo diría que el trabajo va a ser igual al K final, que sería un K2, menos un K1. ¿Qué es K y qué es la energía cinética? La energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad, en este caso 2, porque es el 2, al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad yo la pongo con esa letra B cursiva porque yo, como soy de ingeniería química, yo una B yo la veo como volumen. Entonces, para no confundirme, yo utilizo la velocidad con una B cursiva y la B normal la veo como volumen. Entonces, eso como para que no se confundan a la hora de que estoy escribiendo. Entonces, fíjense lo que tenemos. Un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Un medio de la masa yo lo puedo sacar factor común. Entonces me queda velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Y esta sería la fórmula como más compacta de lo que nos pueden dar. Acá también, si ustedes quieren, pueden agarrar y empezar a ver el tema de los signos. ¿Qué va a pasar con los signos? Cuándo el trabajo va a ser positivo, cuándo el trabajo va a ser negativo y cuándo el trabajo va a ser igual a 0. Entonces, va a ser positivo cuando K2 sea mayor a K1 y a la misma vez cuando la velocidad 2 sea mayor a la velocidad 1. Va a ser negativo cuando la velocidad 2 es menor a la velocidad 1 y por ende las energías cinéticas. Y van a ser igual a 0 cuando las dos energías cinéticas sean iguales y por lo tanto las dos velocidades sean iguales. Bien, la energía cinética nos lleva a dar un concepto de movimiento. Ya que tenemos velocidades, el concepto que nos tiene que dar o la realidad que nos tiene que dar es algo que se está moviendo, algo que está a una cierta velocidad.
¿Por qué digo esto? Porque después vamos a ir a ver la energía potencial. Y la energía potencial nos tiene que dar en referencia a algo que está cambiando de altura. Entonces eso también. Acá tendríamos que relacionar trabajo y energía potencial, que yo generalmente la pongo así. Hay gente que la pone con una U mayúscula, como UG, así, energía potencial gravitatoria. Cualquiera de los dos está bien. Y vamos a decir que el trabajo va a ser igual a menos la diferencia de energía potencial. Fíjense que hay un menos adelante de la diferencia de energía potencial. Eso me afecta mucho a las cosas, porque ese menos me hace que esta diferencia de energía sea la energía potencial 2 menos la energía potencial 1. Pero al tener ese menos yo puedo hacer distributiva, entonces menos energía potencial 2 más energía potencial 1. Y yo quisiera que apareciera la energía potencial, la primera que aparezca sea positiva y la segunda sea negativa. Entonces me cambia a esta expresión. ¿Y qué es la energía potencial? Nos podemos preguntar. Eso es la masa por la gravedad por la altura. Entonces, el trabajo que me va a quedar, la masa por la gravedad por la altura 1 menos la masa por la gravedad por la altura 2. La masa y la gravedad yo le puedo sacar factor común, entonces me queda altura 1 menos altura 2. Y esa sería también la definición más compacta de lo que es trabajo y energía potencial. Ahí de nuevo podemos fijarnos cuando el trabajo va a ser positivo, cuando el trabajo va a ser negativo y cuando el trabajo va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0 cuando la altura 1 sea igual a la altura 2. Va a ser negativo cuando la altura 2 sea mayor que la altura 1. Y va a ser positivo cuando la altura 1 sea mayor a la altura 2. Viéndolo siempre por acá, eso lo estoy viendo. Y por ende vamos a poder hablar de las energías potenciales en referencia a sus alturas también. Después podemos encontrar otro tipo de energía y poder relacionar el trabajo con otro tipo de energía, que es la energía del resorte. Entonces vamos a poner trabajo y resorte. Nosotros vamos a encontrar que hay una fuerza, que es la fuerza de la ley de Hooke, que es K por X. Entonces el K es un coeficiente, una constante del resorte, y la X es cuánto se desplaza. Entonces, si yo tengo un resorte acá, podemos hacer algunos dibujos, unos 3 dibujos. Acá yo tomando que esta es X igual a 0. Yo puedo decir que mi objeto está acá y yo acá tengo mi resorte. Ahí está. Entonces, acá estoy en una posición 0. Entonces quiere decir que está en reposo. Es como yo dejo mi resorte y queda ahí. Pero ¿qué pasa si yo a esta, le hago una fuerza y termina mi bloque acá? Significa que el resorte ahora se ha estirado. Y por lo tanto yo tengo una estiración de mi resorte, una fuerza del resorte que se está estirando y apunta hacia allá. ¿Y qué pasa si ahora yo lo estoy comprimiendo y mi resorte está acá? O sea que tengo una fuerza que va hacia allá, es una fuerza de compresión. Yo que tengo que ver este desplazamiento, ese desplazamiento y ese desplazamiento de ahí, lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, el trabajo va a ser un medio de K por el x2 al cuadrado menos un medio por el K por el x1 al cuadrado. Yo acá también puedo sacar factor común, un medio de K, x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Y esta expresión es muy parecida a la que está con la energía cinética, pero esta es la de resorte. Estas tres son las que nosotros vamos a tener que conocer. Este va a ser el primer video de una serie de videos de lo que vamos a trabajar con energía, trabajo y energía. Después vamos a ir resolviendo algunos ejercicios y viendo también el concepto de potencia, que es muy importante y más para la parte de ingeniería. Cualquiera de las ingenierías que nosotros podemos ver, todos van a necesitar también conocer los conceptos de potencia, porque todas las ingenierías generalmente están relacionados con motores, y los motores vamos a tenerle que buscar cuál es la potencia o buscar un motor con cierta potencia. Entonces, bueno, nos vamos a ver en un siguiente video.